Venimos de ver la semana pasada, pues lo que yo vestí como dos zorras que aparecían en aquella advertencia. La primera era el peligro del estancamiento en la relación, aquel perfeccionismo que llamé, aquella primera zorra, en la que la Sulamita estaba, y la segunda zorra que vestimos fue la del emocionalismo, que ya había aparecido en la clase anterior también incluso. Esta lo que hacía era poner en peligro la relación precipitándola, ¿no? Entonces, la conclusión de esto vimos, así muy rápidamente lo repasamos y así nos cogemos a la clase de hoy, pues el peligro de todo ello es que ella, en conclusión, pues comenzó a andar errante en sus sueños, porque lo habíamos enfocado como un sueño, el poema, la parte que leímos en la última clase. Y ella andaba errante, buscando y sin hallar a su amado, hasta el momento en el que su amado se deja hallar por ella. Es el momento en el que ella prácticamente ya había desistido. No le podían ayudar los guardas, no se podía ayudar ella misma, buscaba desesperadamente, con mucho afán, con mucha sinceridad, pero no encontraba. Entonces, cuando se aparece el amado, es el momento en el que ella prácticamente está ya quebrantada. Apenas sube, entonces, cuando ya ha pasado ya de buscar ayuda en terceros, ella encuentra a su amado. Esto nos hablaba un poquito de la muerte del yo, justamente que es cuando retoma o reencuentra el amor. Es un momento en el que se nos presenta en horas bajas la Sulamita, pero interviene el amor, una especie de respuesta hallándose y dejándose incluso otra vez introducirse dentro de la casa de la madre o la cámara, como vimos. Ahora lo que vamos a ver en el poema, en la continuación que vamos a tener hoy, lo vamos a enfocar como dos sueños más. Vamos a hablar hoy de dos sueños que continúan al anterior. Y es la respuesta del amor a la crisis que ella está pasando en estos momentos tan bajos. Ya vimos que también que ella reacciona de una manera desmedida, gozosa. ¿Por qué? Porque ha vuelto a encontrar al amado, pero vimos que esto era una media solución, porque el desarrollo de ella no se había producido. La respuesta final al amor que el rey le presentaba a la Sulamita no había dado lugar todavía. Ella más bien había vuelto a retomar al amado y lo había vuelto a encerrar. Otra vez se estancaba, y sigue latente el problema del estancamiento en la relación, que es algo que nos puede pasar a nosotros también. Entonces, estos dos sueños que vamos a ver hoy, el primero nos va a hablar de un cortejo, nos va a sugerir el ambiente de una boda. Y el segundo sueño, que es el tercero, visto en perspectiva desde la semana pasada hasta hoy, pues nos va a hablar más bien de la descripción del cuerpo de la amada y también nos va a hablar de una consumación en la relación. Esta consumación apunta evidentemente a la relación sexual entre el amado y la amada, porque primero nos ha hablado de la boda y después nos va a hablar de, veis como los últimos versos que os voy a leer ahora, evidentemente sugieren esta idea, de una unión completa, una entrega total. Pero lo que es importante subrayar aquí es que cuando cobramos perspectiva en todo el poema del cantar, esto es un sueño. Esta relación es una visión anticipada, una respuesta del amor para que ella reaccione, pero no es una consumación real. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando sigamos leyendo el poema veremos cómo esta relación todavía no se ha consumado. Por tanto, por eso hablamos de sueños. Es la respuesta que, a modo de revelación, pues viene a la Sulamita. Bien, vamos a pasar a leer directamente el poema y vamos a ver lo que nos aporta hoy. Empezamos en el capítulo 3, versículo 6 y acabaremos en el 5:1. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirro y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana,
su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón. Hasta aquí podríamos definir el segundo sueño, continuación del de la semana anterior. Y a partir del capítulo 4, versículo 1, viene ahora el tercer sueño, que no es ni más ni menos que el desarrollo de este que acabamos de leer, y es la descripción del cuerpo de la amada y la consumación como se ha adelantado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, es él el que está hablando. Y das cuenta que la mayor parte del tiempo, en la clase de hoy, vamos a centrarnos en palabras de él. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacentan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la Mana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, de las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado es, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Ahora clarísimamente es ella la que va a hablar. Levántate, Aquilón, y ven a Ostro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana. Bueno, ahora pasamos al capítulo 5 y terminamos. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hasta ahí. Hay muchísimo, ¿eh? Entonces nosotros lo vamos a esquematizar y vamos a apuntar ideas. Y después, pues os invito a desarrollarlo. El poema hoy empieza con una pregunta, y esta pregunta va a ser muy importante porque se va a reproducir más adelante, luego en el cantar. Entonces lo vamos a retener en nuestras memorias para clases sucesivas. ¿Quién es esta? Es como empieza este sueño. Y el quién es esta, pues es evidente que se refiere a la, porque lo dice el poema, se refiere a la litera, pero la litera de Salomón. Ahora, dentro de esta pregunta, que es una especie de planteamiento trascendental acerca de definir quién se acerca, es decir, está intentando reconocer desde la lejanía quién se acerca. Tenemos que imaginarnos en la escena que nos ha presentado el poema, está de fondo el desierto y se ve una nube a lo lejos y se acerca algo, se acerca alguien. Entonces, el público en general pues se pregunta acerca de esta venida, ¿quién es el que se acerca? Pues se está preguntándose acerca de precisamente esta identidad. El tema de la identidad, os digo que es importante porque se va a aplicar tanto a él como a ella. Y claro, estamos en un poema que pone en paralelismo pues muchas ideas. Una de ellas, ya os apunté, que tiene que ver con él y con ella. Ahora, básicamente se está enfocando en cuanto a la identidad de él, porque es quien se acerca, es la litera de Salomón. También es posible asociar esta venida con la sulamita que va dentro, es decir, es Salomón que viene acompañado de la sulamita, recostada en él, es como nos lo sugiere el poema. Es posible también interpretar que solamente viene él en busca de la sulamita. A donde vamos a ir a parar es
que en la clase de hoy nos vamos a centrar más bien en él, en todo caso, aunque ella esté asociada ya desde el principio con él. Y es una pregunta importante que además nos pone en guardia en el contexto general de todo el cantar, porque una de las características que tiene este poema, los 8 capítulos, es que aparecen muchas descripciones, tanto de él como de ella. Y estas descripciones están destinadas a responder a esta pregunta: ¿quién es? ¿Quién es él ahora y quién es ella? Que lo vamos a ver sobre todo hacia el final del poema, en los últimos capítulos. Y estas identidades están llamadas a unirse. Pero evidentemente, y la crisis de la semana pasada ya nos lo ha apuntado, hay un desfase que tiene que ser corregido primero. Estas crisis que van a ocurrir, que nos va a narrar el poema, pues están destinadas a corregirse. Son una oportunidad de cambio para la Sulamita. Además, hay otra cosa muy interesante como empieza el poema hoy, y es no solo acerca de esta pregunta de quién es, sino que utiliza un lenguaje que enseguida a vosotros os va a venir a la mente en el lenguaje bíblico. Está hablando de desierto, está hablando de columna de humo, habla de mirra, habla de incienso. Es el lenguaje típico del Éxodo, es el lenguaje típico del peregrinaje del pueblo de Dios. Es un peregrinaje destinado a transformar a un pueblo con una mentalidad esclava a un pueblo libre y que pertenece a Dios. Y esto es también clave para interpretar el libro del Cantar de los Cantares, porque nos va a permitir ver la peregrinación precisamente de la Sulamita, que desde los primeros capítulos ya se nos ha estado describiendo, pero va evolucionando hasta llegar a los últimos capítulos. Y en medio de todos ellos estamos viendo las luchas que ella tiene, con estas crisis, porque hemos visto ya una la semana pasada, pero vamos a ver otra todavía la semana que viene, que esta sí que va a ser real, no va a ser en sueño. La una anticipaba a la otra, tienen su relación, pero tienen también sus diferencias y sus matices. Entonces, como veis, es muy interesante que no perdamos de vista el lenguaje bíblico, las claves que la propia Biblia nos da para interpretar nuestro poema. Nuestro poema que está lleno de estas ideas paralelas entre sí, caso del amado y la amada, caso, por ejemplo, también la litera y la carroza, que se nos habla aquí. Bueno, son ideas paralelas y muchas más, pero también ideas paralelas con otros escritos bíblicos. Nos habla el poema en este primer sueño de hoy, que ya os digo que es el segundo en nuestra visión general, pues de que se acerca evidentemente la litera. Ya nos ha respondido quién es la que sube, es la litera de Salomón, pero nos dice que no viene sola, está rodeada, 60 valientes. Nos podemos preguntar quiénes son estos 60 valientes. Pues en un sentido literal es evidente que el rey nunca va solo, sino que va pues con su escolta, con sus guardianes. Pero en el lenguaje del amor, en el libro de los Cantares, esto nos quiere transmitir algo. Nos quiere transmitir no solo la posición de autoridad y de poder del rey, del amado, sino que además estos hombres nos hablan de fuerza. En el lenguaje del amor nos habla de el amor como ceñido de poder, de fuerza. El amor es un poder realmente, que es un poder que está destinado a venir para acoger y proteger a la Sulamita. Esta carroza que viene, o esta litera que viene, nos muestra 3 puntos que yo os voy a apuntar nada más para que los desarrolléis, pero que están destinados a influir en la Sulamita. El primero de ellos es que acoge a la Sulamita. Es, ya os digo, la respuesta del amor frente a la crisis de la Sulamita. La primera respuesta del amor en la figura de esta litera es que acoge a la Sulamita, porque el rey está poniendo su nombre, su dignidad en ella, porque la está acogiendo en ella. Entonces, él se identifica con ella, bien porque ella ya va dentro de la carroza viniendo, lo cual incluiría la pregunta ¿quién es esta que viene? Pues es un poco ambigua la pregunta al principio, porque podría ser la litera de Salomón refiriéndose solo a Salomón, o puede referirse a ella, que ha sido recogida por el rey y está siendo traída a palacio. En cualquier caso, la litera es de Salomón y nos hace pensar en él, porque cuando pensamos en cómo es la litera tenemos que pensar en cómo es su dueño,
Por tanto, básicamente la pregunta está enfocada en él. Pero ya os digo que puede ser que también podamos asociar ya desde el primer momento a ella. Esto os lo dejo para que vosotros mismos lo meditéis, lo pongáis en oración y lo que el Señor os muestre. Pero esto nos habla en el lenguaje del amor, de nuevo, en cuanto a que en una relación el nombre del uno es puesto en el otro. Habla de acoger. Habla de implicación. Para que una relación funcione, Dios en su palabra, como en este caso, nos está diciendo, ojito, porque tu nombre está puesto en tu pareja. Tus decisiones ya no son tuyas, afectan a tu pareja. Hay una interrelación. Tus acciones influyen también. Si el rey tuviese una mala fama, el que ella fuera recogida en la litera afectaría a su reputación. Y lo contrario, como en el caso del poema, si el rey es sublime, está ceñido de poder, está lleno de magnificencia, pues eso no lo retiene para sí, sino que lo comparte y se lo transfiere a su amada, porque él está poniendo su nombre en su amada. Y en nuestra relación con el Señor es lo mismo. Por eso la enseñanza bíblica nos dice que nuestras oraciones han de ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda oración que no es en el nombre de nuestro Señor no tiene poder. Por tanto, veis que en el cantar nos habla en el nivel amoroso entre un hombre y una mujer, pero también habla en un nivel espiritual en cuanto a nuestra relación íntima con el Señor. Además a nivel personal, porque nos acoge a cada uno. De esto nos habla la litera, que viene con la columna de humo. La columna de humo, sabéis que en el Éxodo es la presencia de Dios velando por su pueblo, abriéndole camino, defendiéndole de sus enemigos. Este es el lenguaje que retoma el cantar de allí y lo transfiere ahora a la sulamita. La segunda cosa que hace la litera es, evidentemente, protegerla. De eso nos habla los 60 valientes. Además, 60 es un número que no se ha puesto por casualidad. Podría uno preguntarse, ¿por qué 60 valientes si no dice 20 valientes o 300 valientes? Dice 60 valientes. Porque ya lo vimos también cuando hablábamos del Éxodo, los números tienen un significado en la Biblia. 60 es 6 por 10. 6 es el número de hombre, esto lo tenéis interpretado en la propia Biblia, en el Apocalipsis mismo os lo dice. 6 es el número de hombre, y el 10 es el número de la perfección del orden divino. ¿Recordáis? Cuando vimos la tipología en el Éxodo, hablábamos de que el 10 es un número en el que nada le falta, completa un ciclo. 10 mandamientos es el estándar divino que Dios pide para el hombre. 10 plagas es el juicio perfecto, merecido hacia Egipto. 10 cláusulas en la oración de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, en la oración modelo que decimos nosotros. Los diezmos, retomando otra vez el Éxodo, cuando nos habla de los diezmos, nos habla de plenitud también, dándose. Bueno, pues el 10, 6 por 10 son 60, son los 60 valientes que vienen escoltando la litera. Es el amor cercado o ceñido de fortaleza. Nos habla de esa cualidad que tiene el amor, el verdadero amor, porque hay amores que son débiles, amores en minúsculas, de los que el mundo está lleno. Pero el amor del que nos habla la Biblia y que Dios desea para el hombre y la mujer es este amor, inamovible, preparado, fuerte. Hay enseñanzas en la Biblia que también nos apuntan a esto, y yo os voy a dejar de pasar algunos versículos, 3 en concreto, para que lo apliquéis a esto que estamos viendo. Josué 1:6, el Señor nos dice una vez más, esfuérzate y sé valiente. Con la idea de los 60 valientes viene enseguida casado, ¿no? Segunda de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de, escuchar, poder, 60 valientes, de amor, en nuestro libro, Cantar de los Cantares, y de dominio propio, lo cual es también muy interesante aplicarlo en nuestra relación, porque muchos problemas en nuestras relaciones vienen por la falta de dominio propio. En verdad, el dominio propio, el amor y el poder están asociados, y en este versículo se nos recuerda. Esto también nos hablan los 60 valientes, que vienen con la litera. Y para concluir, Apocalipsis 21:8. Aquí hay una condena explícita hacia aquellos que se desligan de estos 60 valientes, o que no tienen en cuenta esto. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En verdad, hay solo dos alternativas.
o se vive cimentados en el verdadero amor, o todo lo demás está destinado a perecer. Es cuando nos habla en Apocalipsis de la muerte segunda. Se puede vivir en una relación pues ficticia, o una relación que no tenga estos 60 valientes, pero no es esto de lo que nos habla el Cantar de los Cantares. Nos habla de valientes que son diestros con la espada. Uy, la asociación es muy fácil aquí, porque la espada es la palabra, y diestros es entrenados en la palabra. También en la relación debemos estar cimentados en la palabra. Esto también nos habla mucho del celo de estos valientes, porque son diestros, quiere decir que son pertinaces, esforzados, que se ejercitan con la espada. La espada claramente es la palabra. También nos habla de hombres plenos, como os he dicho, y dice que no es por casualidad, dice que es porque hay terrores de la noche. Esto la Sulamita lo sabe muy bien porque venimos de verla errar por la noche, sin hallar ayuda, sin hallar a su amado. Entonces, los terrores de la noche aquí se retoman de nuevo y nos habla, pues, de la vanidad, de andar errante, a causa de no haber sabido aplicar estas ideas de las que nos habla el verdadero amor. Nos habla de esos terrores de la noche, nos habla de soledad que ha experimentado la Sulamita, de melancolía, la falta del amado, de inseguridad. Estos son los terrores de la noche que enfrentan estos 60 valientes. Por supuesto, también aquí el lenguaje nos habla de, en un sentido alegórico, de la segunda venida del Señor. Nos evoca la segunda venida del Señor, viniendo en victoria. La tercera cosa y última que vamos a desarrollar en la clase, en cuanto a la litera y que se aplica a la Sulamita, no solo que es acogida, no solo que es protegida, como acabamos de ver, sino que además es dignificada. Porque esto es lo que hace una campesina que es acogida nada menos que por la litera del rey. Esto la dignifica a ella. Y esto nos habla de la posición en la que antes, en el capítulo 1, habíamos encontrado a la Sulamita, que era morena, que estaba en el campo, que cuidaba de sus cabritas, que no sé qué, pero que ahora está siendo trasladada al palacio, que está siendo, pues eso, colocada en una posición eminente. Y el poema nos ha hablado de materiales con los que está construida esta carroza. Cuando hablamos de dignidad aplicada a la Sulamita, pues los materiales tienen mucho que decir, porque si la litera fuera de paja o de materiales malos, pues evidentemente no dignifica mucho eso. Pero no. Salomón dice que esta litera, que está destinada a acoger, a dignificar a la Sulamita, a protegerla, pues está hecha de madera de Líbano. La madera de Líbano es una madera muy apreciada. Ya vimos algunas ideas del cedro, cuando hablábamos en aquella evocación de la Sulamita, cuando estaba con su amado y que proyectaba su hogar con las maderas de cedro y de ciprés, ¿os acordáis, no? Pues aquí podemos aplicar esas mismas ideas que se están aplicando al cuerpo principal que conforman la litera, o la carroza en nuestro caso. La plata, son las columnas de la carroza, pues nos habla de redención en el lenguaje alegórico. El oro, pues se asocia a la grandeza, a la divinidad, es el respaldo que tiene la Sulamita. Y la grana sabéis que es un color rojizo, pues nos habla de realeza de nuevo. Acordaos cuando pusieron al Señor justo antes de crucificarlo, la capa era de grana o de escarlata, pero también nos está hablando de el rojo de sacrificio. Con todo eso está diciendo a la Sulamita, y ese es el asiento. La suma de todos estos materiales pues nos hablan de estas características del amor. Dice una cosa interesante, y es que el interior de esta carroza está tapizada de amor. Pero a mí lo que me chocó mucho las primeras veces que me paré a meditar en este verso es que dice que está tapizada de amor por las doncellas. ¿Os dais cuenta lo que pone ahí? Dice, está recamado de amor por las doncellas. ¿Qué es esto lo que nos aporta? Pues esto nos aporta una idea muy interesante. En un sentido literal nos habla de que estas doncellas, que son más blancas que la Sulamita, que eran competidoras en el primer capítulo, ahora están al servicio como damas de honor en estas bodas, en este cortejo que se nos está narrando en este sueño. Esto es lo que es capaz de hacer el amor. De modo que ahora ya no son rivales para la Sulamita. El rey las pone a servir a la Sulamita.
En un sentido alegórico, pues es muy fácil aplicarlo porque nos habla del amor de todos los santos hacia el Señor, trabajando en construir su carroza. Y con eso, prácticamente, solo nos queda meditar en una idea más, por no detenernos mucho y poder ver el resto que tienen muchas cosas que aportar. Pero la última idea que quiero apuntar en cuanto a este segundo sueño es que nos habla de la idea de los perfumes en el ambiente de este acercamiento de quién es esta, que es la litera de Salomón, luego asociado también a la carroza, que es más grande, pero que algunos asocian como la misma pieza, otros no, otros interpretan la litera como algo más móvil, que se porta sobre los hombros, luego la carroza es un mobiliario más grande en el que ya están los dos, el amado y la amada dentro. Pero eso es secundario. Lo que es importante es que esta carroza emana un ambiente de perfume continuo, que es muy típico de las bodas, y se nos habla de saumar. Es una palabra muy interesante, porque saumar es dar humo, y normalmente, pues, todo el mundo en la época de Salomón sabía, enseguida, cuando leía el poema, que esto se refiere a una operación que ocurre cuando se quiere purificar algo, o saumar también se hacía para que oliese bien algo. Y esto es lo que nos habla de impregnar. Todo esto es lo que evoca el ambiente de la boda en el que la sulamita está siendo impregnada. Esto nos habla, asociado a la mirra que aparece y al incienso, tenemos que imaginarnos este olor. Nos habla la mirra nos habla de sacrificio, sufrimiento, está muchas veces asociado en el lenguaje bíblico a ello, pero el incienso también nos habla de oraciones, de comunicación en la relación, y todo polvo aromático, que también se nos apunta aquí, en esta parte, es algo que evoca un olor grato, un olor fragante, que en el lenguaje bíblico siempre es santidad. Santidad, comunicación y sacrificio conforman este ambiente en el que la relación está siendo impregnada. Mirad, Efesios 5:2 nos habla de precisamente la idea de la ofrenda o el sacrificio asociada al olor fragante. Andad en amor como también Cristo nos amó. Esto ya lo aplicamos no solo a la relación entre el hombre y la mujer, sino que el Nuevo Testamento lo proyecta hacia la relación nuestra con el Señor. Este saumar. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí ya nos habla de sacrificio, que esto es fácil de aplicar en el cantar en cuanto al amor entre el hombre y la mujer, ¿no? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí la idea del olor fragante. En Éxodo, ya que estamos en el lenguaje del Éxodo, 29:18 se nos dice: y quemarás todo el carnero, otra vez nos habla de sacrificio, sobre el altar. Es holocausto de olor grato, es una cosa santificada a Dios, entregada a Dios, como olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Luego es lo mismo que se nos narra en Levítico 1:9, y etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el ambiente también es importante, que nos describe el ambiente de olores, el saumar. El incienso nos habla, en el nivel cultural, pues de algo que se usaba en actos litúrgicos, como hemos visto en el pueblo de Dios, pero también en algunas naciones paganas, como era Egipto. También se usaba en sus templos, también las mujeres lo usaban en los tocadores, y en algunas festejas incluso profanas se utilizaban. Pero a nosotros el incienso sobre todo nos habla de oraciones, como os he dicho, y esto pues halla su base en el propio texto bíblico. Apocalipsis 5:8 interpreta claramente que el incienso son, en el lenguaje bíblico, las oraciones. Y luego el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, comienza de la misma manera, asociando el incienso con las oraciones. En nuestro poema, en el cantar, esto tiene que ver, en un nivel literal, con la relación, con la comunicación. Es necesaria, para que el ambiente huela bien en la relación. Esto es algo que Dios señala como importante en toda relación. La mirra es una sustancia rojiza, resinosa y aromática. Y era una sustancia muy apreciada en la antigüedad. Se usaba para los perfumes, también para el incienso, para los ungüentos, de los que ya nos hablaba desde el primer capítulo de Cantar. También se utilizaba para las medicinas, se utilizaba para diluir en tinta en papiros. Veis que las aplicaciones son muchas y variadas. Se utilizaba para embalsamar, con lo cual también está asociada a los ritos de la muerte. E incluso en la época del Imperio Romano, esto lo digo como una curiosidad, se utilizaba como anestésico, mezclada con vino para los moribundos.
otra vez asociada a algo con la muerte. La mirra evidentemente nos habla en el lenguaje bíblico, no solo a nivel cultural, sino también en el propio lenguaje bíblico, como os digo, del amor, pero el amor sufriente, el amor doliente, el amor sacrificado, porque es necesario aplicarlo en toda relación. Eso lo sabemos, pero es que viene refrendado una vez más aquí por el propio Señor en su palabra. No es pura novela, es algo necesario para vencer toda crisis, como ahora esta sulamita está venciendo, en sus sueños, sí, pero luego también lo va a hacer en la realidad, ¿eh? Lo veremos a partir de la semana que viene.